Ok, les estaba mencionando, muchachos, bueno, básicamente para los que no me conocen, ingeniero Nelson Cruz, ya les expliqué un poquito de mi trayectoria profesional. Lo que sí quiero darles es algunas pautas para esta capacitación. Ok, yo voy a estar constantemente viendo el chat, voy a ver los comentarios, las preguntas que puedan hacer. Si tienen alguna pregunta en el momento, por favor, láncenla. Yo igualmente a ustedes les voy a ir preguntando. Me gusta que las clases sean súper dinámicas y quiero que ustedes interactúen, no solamente se sienten y escuchen, sino que también interactúen conmigo. ¿Ok? Yo les voy a ir preguntando, o sea, si tienen alguna duda me van preguntando y vamos haciendo así una especie de trivias para que el curso sea un poco más entretenido. ¿Correcto? Ok, entonces empezamos. Almacenamiento de residuos sólidos, pero primero vamos a ver algunas definiciones básicas. Total, bueno, la definición más elemental que nosotros debemos de saber, ¿no? Según la ley, el decreto legislativo 1278, eh, ¿qué es un residuo sólido? Cómo define un residuo sólido? Bien, aquí está explícitamente la definición que está en la ley, que dice que residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, ¿ok? Del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y, en último caso, su disposición final. Entonces, esta definición nos está diciendo que los residuos sólidos van a ser generados bajo cualquier condición de cualquier tipo de actividad que se vaya a realizar. ¿Ok? Así sea venta de un bien o brindar un servicio. O sea, esa es la generación de residuos, es algo inherente a ese tipo de actividades. ¿Ok? Seguimos. Yo quiero que vean un poquito aquí, un poco de información. Esto es una fuente, una estadística del CINIA. En realidad salen todos los departamentos del Perú, pero he creído conveniente solamente mostrarles tres de las ciudades, digamos, más representativas del Perú, ¿ok? Para que vean más o menos cómo es que se ve la gestión en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de la gestión de residuos sólidos. Lo que ustedes pueden ver en esas barras son la generación per cápita en el Perú, perdón, en cada región, ¿ok? Desde el año 2013 hasta el año 2017, cómo ha venido evolucionando. Si nosotros analizamos esta gráfica con los pocos datos que hemos obtenido en esos años, porque realmente no creo y no hubo una verdadera gestión de datos con el tema de residuos sólidos, porque no todos declaraban, no todos apoyaban al gobierno para implementar el sistema de información, que se nutran las estadísticas con información veraz. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Arequipa, que ha tenido una leve tendencia a subir, o sea, ha habido mayor consumismo, ha habido mayor generación de residuos. En La Libertad, lo mismo, sube, baja, pero no hay una decreción constante. En Lima, ni hablar. En Lima, la gráfica habla por sí sola, y la gestión de residuos sólidos en el Perú básicamente no tiene ningún avance significativo que nosotros podamos avisorar a través de las estadísticas. Los números no nos mienten, pero por otro lado, como les estaba diciendo, la cantidad de datos que nosotros manejamos con respecto a la gestión de los residuos sólidos en general es pobre. Es solamente para darnos una sola idea. Porque como ustedes saben, el 70% de empresas en el Perú son informales. Entonces, nosotros estamos viendo los datos de ese 30% de empresas que son formales y ojo, ese 30% solamente quizás hasta el 50 o el 60% declara de manera oportuna la generación de sus residuos y hace una buena disposición final de ellos. Entonces, abajo se recalca, ¿no? La gestión de los residuos sólidos a nivel nacional no es certera ni objetiva. Existen pocos datos para analizar, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir que no es certera ni objetiva? No es certera con respecto a las cantidades exactas y no es objetiva porque estamos hablando de cantidades meramente supuestas, por así decirlo, haciendo unos análisis estadísticos para promediar lo que más o menos podría ser, ¿ok? Porque estas estadísticas no son del 100% certeras. Entonces, viendo la necesidad
de generar una buena gestión una buena gestión de residuos sólidos dentro del ámbito tanto municipal como no municipal, ya devienen estas leyes, que son Decreto Legislativo del 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con su modificatoria la 1501, el Decreto Legislativo, el Decreto Supremo 014-2017, que es el reglamento de dicha ley, y aparte tenemos una norma técnica peruana que nos ayuda al tema de segregación, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y a la par, no es un tema legislativo, no es un tema normativo, más bien es un tema que ya inmiscuye el compromiso de cada empresa para gestionar sus residuos sólidos, y vendría a ser el sistema de gestión de residuos sólidos, ¿ok? Sistema de gestión ambiental o sistema de gestión de residuos sólidos. Entonces, en este sistema de gestión, ¿qué es lo que nosotros qué podemos ver o qué herramientas podemos obtener para poder gestionar de manera correcta nuestros residuos sólidos? Podemos ver procedimientos, podemos ver formatos, podemos ver estándares, etcétera. Cosas que vienen de la empresa, ¿ok? Que no vienen del gobierno. Del gobierno viene la 1278, la 014 y la 900-058, que recientemente ha sido modificada. ¿Ok? Seguimos. Bien. El tema de medio ambiente quizás comparte mucho en esencia el tema de seguridad. Yo también soy especialista en seguridad y tengo la percepción de ambos mundos. Entonces, el tema medioambiental con el tema de seguridad básicamente comparten la misma cosa, que el problema está en la cultura, en nuestras costumbres. En eso radica verdaderamente el cambio que nosotros necesitaríamos para poder generar un medio ambiente mucho mejor y ambientes de trabajo más seguros. No sé si me dejo entender. Todas las personas que estamos comprometidas, ya sea en el trabajo, ya sea en tu casa, necesitamos cambiar nuestros hábitos, necesitamos cambiar nuestras actitudes con respecto a la generación de residuos. Necesitamos ser más conscientes con el consumo de productos que generan residuos tóxicos, que generan residuos peligrosos para el medio ambiente, inclusive residuos peligrosos para nosotros mismos. Entonces, básicamente, el tema de cultura aquí es un tema súper importante. Entonces, de ahí viene el tema de la educación ambiental, que es importantísimo, y el gobierno está haciendo muy bien en tener programas que a los niños los inmiscuye en temas ambientales para que tengan desde pequeños, conciencia ambiental. ¿Ok? Ahora, como les dije, cuando hablamos de estructuras de recojo, bueno, recojo no, de almacenamiento de residuos sólidos, tenemos que hacer un llamado a la palabra clave, la segregación, ¿ok? Pero nosotros tenemos que tener en claro qué es la segregación. A ver, muchachos, con sus propias palabras necesito que ustedes me digan en su chat, ¿qué es para ustedes la segregación? A ver, los leo. Ya, ya. Separación de residuos positivos. Ya, correcto. Listo. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Clasificación de residuos, perfecto. Ya. Separación o selección de material, perfecto. Ya, entonces todos tenemos claro qué es segregar. Acá hay una palabrita que su compañero PC, no aparece su nombre, que es PC, y otro de su amigo Richard Yanterway, la palabrita clasificar, ¿ok? Entonces nosotros vamos a clasificar por tipo de residuo. Y para que esto se haga un poco más didáctico, la legislación o la norma técnica peruana ha creído conveniente, ojo que estamos hablando en un ámbito no municipal, ténganse claro que esto aplicándose a empresas privadas, ¿ok? El ámbito municipal ya es para gestión edil. La norma técnica peruana nos está brindando una clasificación para los tipos de residuos para que nosotros podamos segregar de manera correcta, ¿ok? ¿Y cuáles son estos?
Papel y cartón para el color azul. ¿Ya? Plástico color blanco, metales color amarillo, orgánicos color marrón. El vidrio en esta edición 2019 cambia de verde a plomo. ¿Ok? Los peligrosos siguen siendo en rojos y los no aprovechables ahora sí son de color negro. ¿Ok? Los no aprovechables. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa? Y esto es un problema bastante grande en todas las empresas, porque si no son en todas, en casi la mayoría, nosotros vemos los famosísimos cilindros pintados, ¿no? Nosotros cuando vemos una empresa y ahí están sus cilindros pintaditos, bonitos, clasificaditos, decimos, ah, no, qué bonito, qué buena gestión de medio ambiente tienen ellos. ¿Ya? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la ley realmente y si esto lo cumplen o se cumple en el ámbito no municipal, se cumple en las empresas. Yo les voy a poner de ejemplo, ahí están los tachitos, como ustedes pueden ver, los tachitos de colores, ¿ok? Y vamos a leer los artículos de la ley, que específicamente del tema del acopio, del almacenamiento. Dice, los recipientes de almacenamiento deben ser de material impermeable, ya, impermeable, liviano y resistente. Señores del público, yo les digo, los cilindros, solo así, vacíos, ¿ah? Son livianos, esos cilindros de aceite son livianos, yo les pregunto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esos cilindros de segregación de residuos eh, de las empresas. Pesan, exacto. Ah, Richard dice que no pesan. Ah, caramba. Ya, a ver. Bueno, no sé si a Richard se le ha comido una coma. Ah, ya, sí pesan. Ok, entonces, yo le iba a preguntar a mi amigo Richard, en residuos metálicos, imagínate que lo llenen todo ese barril de metales, cárgalo lleno. ¿Lo podrán cargar una persona, dos personas? No, sí o no. Entonces, en nuestro, con carreta, exacto, pero cuando ya necesitas carreta, ¿qué estás gastando? ¿Qué estás gastando horas hombre de otro personal? ¿Estás gastando combustible? ¿No? De repente estás inmiscuyendo en la tarea de otro proceso y estás gastando más recursos. Y acuérdense que el sistema de gestión ambiental, ajá, el sistema de gestión ambiental, ¿qué es lo que quiere hacer con todos los insumos de la empresa? Quiere minimizar, ¿ok? Quiere optimizar los recursos que tenga una empresa, no ser una carga más. Entonces, básicamente estos cilindros no cumplen esa normativa. Sí, pues, se podrá ver muy bonito, pero no cumple. Ahora, ¿qué dicen los otros? Los recipientes de preferencia deben ser retornables y de fácil limpieza, al fin de reducir su impacto negativo sobre el ambiente y la salud humana. Bueno, ¿son retornables? Sí, son retornables. ¿De fácil limpieza? No sé qué tan fácil será lavarlos o limpiarlos, pero por ahí creo que puede haber inconveniente. ¿Ok? Ahora, ya vimos esta parte de diseños de almacenamiento. Esto es un tipo de almacenamiento temporal, un tipo de almacenamiento o de acopio de los residuos. Ya tienen básicamente cuáles son las características que deben de tener. Ahora, ustedes me preguntarán, ya ingeniero, está bien, no deben de ser los cilindros, o de repente si son los cilindros, eh, ¿de qué manera yo puedo? Claro, pueden ser de plástico, no hay ningún problema, pero el tamaño, el volumen, eso es lo que vamos a ver cómo es que se determina. ¿Cómo sabes tú que es un cilindro de 8 o de 200 litros o de 50 galones? ¿Cómo sabes tú que solamente necesitas esa cantidad? ¿Cómo sabes tú que no necesitas dos tachos, tres tachos, cuatro tachos? ¿O cómo sabes tú que necesitas cinco o seis tachos? No, eso ahorita lo vamos a ver. Se debe hacer la caracterización. Ya. Por eso ahorita vamos a hacer ese justamente lo que acaba de hablar, justamente el problema que yo les acabo de decir. E imagínense que ustedes y nosotros en la calle vemos eso siempre, y no solamente en la calle. ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano? Almícar. Almícar Alarcón, mi estimado.
¿Qué será? Ah, plan de cada día, eso depende de la... Ajá, ya, ok. Justo vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a despejar esa duda, ¿ok? Nosotros constantemente vemos este problema, no solamente en la municipalidad, no solamente en las empresas, ¿sí? En casi todos los lugares se ve ese tipo de malestar, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que ser analíticos y tenemos que ver por qué está sucediendo esto, ¿no? Entonces, si vamos y buscamos un poquito más al por qué suceden este tipo de cosas, vamos a la frase de abajo. Dice, la falta de un reconocimiento objetivo de la magnitud de generación ocasiona estas condiciones. Entonces, acá viene lo que nos dice su compañero, que es el estudio de caracterización. Ahora, vamos a ver un poco el tema de cómo es que se maneja la gestión de residuos antes de entrar al tema de caracterización. ¿Ok? Este es un pictograma que nos identifica el ciclo de la generación y disposición final de los residuos. Empezamos aquí. A ver, vamos a ver. A ver, una herramienta aquí. Puntero, a ver. Sí se ve el puntero, ¿no? Nosotros empezamos aquí, ¿no? Hacemos la generación en nuestra empresa, en nuestra casa, bueno, en este caso nuestra empresa. Hay un almacenamiento, ya sea acopio temporal, almacenamiento central, almacenamiento dentro de nuestra empresa. Hacemos un barrido de limpieza, recolección y transporte. Y acá vamos a un tema de reciclaje o reaprovechamiento. Y finalmente hacemos una disposición final. ¿Ok? La generación de residuos o subproductos es inherente a cualquier proceso productivo. ¿Ok? Eso ya lo definimos en el inicio. Nosotros nos vamos a sentar básicamente en el almacenamiento. ¿Ok? En esa parte nos vamos a centrar. Ahora, aquí llegamos a la parte de la caracterización. Justamente del problema que les estaba hablando, de que si es que necesitábamos uno, necesitábamos dos o tres tachos, y de qué tipo necesitábamos, entramos al tema de la caracterización de residuos sólidos. Ojo, el tema de la caracterización de residuos sólidos no, no está regulado hablando normativamente. Tenemos una guía de caracterización de residuos sólidos para residuos municipales, pero la ley nos indica que podemos, y es validero, poder guiarnos de esa guía, ¿ok? Valga la redundancia. Entonces, ¿qué es una caracterización de residuos sólidos? Acá tenemos la definición. Dice que es una herramienta que nos permite obtener información primaria relacionada a las características de los residuos sólidos. ¿Ok? En este caso, bueno, en este caso municipales, como ya les dije, el tema de caracterización solamente se da en temas municipales, constituidos por residuos domiciliarios y no domiciliarios, como son la cantidad de residuos, densidad, composición y humedad, un determinado ámbito geográfico, etc. Esta información permite planificación técnica y operativa de manejo de residuos y también planificación administrativa y financiera. A ver, les explico. El tema de la caracterización básicamente nos ayuda ¿a qué? A saber cuántos residuos generamos, qué cantidad, ¿no? Cuántos kilos, qué volumen tienen, qué cantidad de humedad tienen, cuál es la frecuencia con la que se generan y cuál va a ser la frecuencia en la que nosotros vamos a tener que recoger esos residuos. ¿Ok? Sí, así es, per cápita. Eso es, así es. Entonces, básicamente el estudio de caracterización nos va a permitir a nosotros conocer el estatus y conocer la situación de nuestra empresa para la generación de residuos sólidos. Nos va a dar todos esos datos y nos va a dar con exactitud la cantidad y la densidad. Con esos dos datos nosotros podemos diseñar nuestros contenedores. Ojo, que no hay un estándar, no hay una medida estándar, simplemente que nosotros por costumbre, porque se ve bonito, agarramos nuestros famosos cilindros de aceite usado, los lavamos bonito y lo pintamos bonito, ¿ya? Pero en definitiva,
no tienen que ser necesariamente así, no tienen que verse todos bonitos, parejitos, porque no todos tienen la misma necesidad. Muchas veces tú te vas a dar cuenta que en un ámbito o en un área de tu empresa, por ejemplo, no se generan residuos orgánicos y tú pones tu tachito de residuos orgánicos. ¿Para qué? O sea, estamos desperdiciando tiempo de los trabajadores en elaborarlo, materiales, pintura que se han utilizado y espacio. ¿Ok? Dice, en definitiva, el estudio de caracterización de residuos sólidos nos ayuda a ver la necesidad de la gestión de los residuos sólidos. ¿Ok? Entonces, este estudio, ¿qué nos va a garantizar? Que tengamos un adecuado planeamiento para nuestra gestión de nuestros residuos sólidos. ¿Ok? A ver. Listo. Como les explicaba, no existe una guía metodológica para empresa privada, pero podemos referenciarnos de la guía metodológica para residuos sólidos municipales, que esta guía nos la proporciona el Ministerio del Ambiente y nos da una serie de pautas, una serie de cuadros, una serie de fórmulas, ¿ok? Para ingresar todos nuestros datos y que nosotros obtengamos los resultados para poder hacer una verdadera gestión de nuestros residuos sólidos. Ahora, vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿ok? Si bien es cierto, en una empresa privada tenemos estos tipos de residuos que son peligrosos y no peligrosos, ¿ok? En los no peligrosos, pues tenemos los reaprovechables, tenemos los comercializables, los comunes, etcétera. Que en definitiva, en la legislación peruana, en la 1278 y en la 014-2017, no especifica técnicamente los parámetros para un almacenamiento de residuos no peligrosos, ¿ok? Pero sí debemos de tener más o menos la idea, según, según comprendan nuestra situación, nuestra empresa, nuestras posibilidades, si hay financiamiento, si hay algún tipo de apoyo económico por parte de la empresa, podrá gestionar de una manera mucho mejor y de una manera mucho más vistosa, ¿no? Que se vea un poco más organizada. Pero eso no pasa con los residuos peligrosos y eso es por obvias razones. Entonces, yo les voy a explicar un poco acerca del almacenamiento de residuos peligrosos en las empresas. ¿Qué características deben de tener estas? ¿Y cuáles deben ser las pautas que nosotros debemos de considerar para poder proyectar y elaborar y construir un almacén de residuos peligrosos en nuestras empresas? ¿Ok? A ver, un segundito. Me seca la garganta. Listo. Bien. ¿Qué nos dice el decreto legislativo 1278 en el artículo 30? ¿Ok? ¿A qué se le llama residuos peligrosos? Dice, sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el país o las reglamentaciones nacionales específicas, se consideran residuos peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes características. Autocombustibilidad, o sea que puedan explosionar de manera autónoma, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad y patogenicidad. ¿Ok? Básicamente, las características del libro de la ONU, de respuesta a emergencia del libro GRE, que nos especifica a qué se le considera materiales peligrosos. Entonces, eso es básicamente la definición. Ahora, en base al diseño, ¿qué consideraciones nosotros debemos de tener para poder diseñar un almacén de residuos peligrosos? A ver, ¿hay alguien por ahí que está con su audio prendido? Le agradecería bastante, por favor, que lo puedas activar. A ver, vamos a ver. Ya, listo. Por ahí, por ahí. Ok, René. Desactiva el audio. Ya, quién más está con el audio prendido? Ok, nadie más. Listo, sigamos. Bueno, les decía, ¿qué consideraciones nosotros debemos de tener para la elaboración de un almacén de residuos peligrosos? Ojo, estamos hablando de residuos peligrosos. Consideraciones de diseño. Según la 1278, perdón, la 014-2017 nos da unos 8 parámetros para el diseño de almacenes de residuos peligrosos. La primera nos dice, disponer de un área acondicionada y techada a una distancia determinada teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo.
su cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento, insumos, materias primas o de productos terminados, así como el tamaño del proyecto de inversión, además de otras condiciones que le estimen necesarias en el marco del emprendimiento. O sea, este parámetro te está diciendo, ojo, ten cuidado, no pongas tus residuos peligrosos cerca de tus oficinas, porque de repente tienes un residuo peligroso que es inflamable, que es combustible. Imagínate un incendio, se incendian con todas tus oficinas. Entonces, aquí el profesional que va a hacer el diseño de este tipo de almacenes, en este caso, si ustedes están en el equipo de diseño para este tipo de almacenes, ustedes tienen que avisorar todas las áreas y ubicar el almacén dentro de un lugar donde, uno, podamos tener una pronta respuesta ante cualquier emergencia. Dos, de ocurrir algún siniestro, no se vean afectadas otras áreas importantes de la empresa. Y tres, obviamente, tener las consideraciones de seguridad para que cuando nosotros tengamos a bien segregar ahí, disponer nuestros residuos de manera temporal en ese lugar, no genere incomodidad y no genere ningún retraso en el proceso productivo de la empresa. ¿Ok? Con respecto a este punto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta que necesiten que resolvamos? A ver, muchachos, los leo. ¿Hay alguna duda que ustedes tengan al respecto? Ok, ¿todo claro hasta aquí ahora entonces? Ya, la salida, ¿dónde se requería? Ya, miren, básicamente el tema de salidas, a ver, cuando ustedes hagan un tema de entradas y salidas, obviamente que eso va a depender bastante de la ubicación y el terreno que ustedes tengan dentro de la empresa. Definitivamente las salidas tienen que estar obviamente despejadas y no hay una norma técnica que te indique cómo es que deben estar direccionadas las salidas, pero por sentido común nosotros debemos de tener a bien que esas salidas deben de proporcionarnos a nosotros la seguridad de que en cuanto ocurra algún siniestro, nosotros podamos salir inmediatamente, ¿ok? Si el almacén es muy grande, de repente vamos a tener la necesidad de hacer una salida, dos salidas, tres salidas, ¿no? Esto va a depender ya de tu evaluación de riesgo. Por eso, este tipo de cosas, este tipo de planeamientos que se tienen que hacer, se hacen en conjunto con las áreas, uno de operaciones, bueno, la empresa que lo va a construir y otra con el área de seguridad, ¿ok? Claro, Richard dice, entonces se entiende que debe estar alejado de otras áreas. Entonces se entiende que debe estar alejado de otras. Claro, obviamente, ¿no? Porque en caso de algún siniestro, imagínate que tengas algún residuo peligroso combustible, eso definitivamente va a quemarse sí o sí. Entonces tú tienes que alejar a tus otras áreas de algún eventual siniestro, ¿no? ¿Cómo deben ser los almacenamientos de los residuos sólidos de un hospital? Bueno, básicamente en un hospital tienes otro tipo de residuos que son los residuos biocontaminados. Ese es sí, si bien es cierto, es un residuo peligroso, pero tiene un tratamiento especial. Para eso hay un reglamento especial para el tratamiento de residuos hospitalarios. No recuerdo ahorita la norma técnica, perdón, la normativa, te lo voy a pasar la capacitación, pero existe una normativa específica para ese tipo de residuos. ¿Ok? Se dividen en tres básicamente, tipo A, tipo B y tipo C, pues según el nivel de peligrosidad y de contacto. ¿Ok? Pero eso te lo paso terminando la capacitación. Ahorita estamos básicamente en lo que es sistema de gestión en empresas privadas, lo que es industria. ¿Ok? Sigamos. En el inciso B, ¿qué nos dice? Distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo, a ver, por aquí me habló, de acuerdo, sí, de acuerdo, dice, distribuir los residuos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad física, química y biológica con la finalidad de controlar, reducir sus riesgos.
¿Qué es lo que te quiere decir esto? Imagínate que tienes dos productos incompatibles. Acá dice esta palabrita grande. Compatibilidad. Compatibilidad física, química, biológica. ¿Qué quiere decir esta palabrita compatibilidad? Esa palabrita te quiere decir que ambos productos, cuando sean almacenados de manera conjunta, no tengan una reacción peligrosa que pueda generarte a ti un siniestro. Por ejemplo, imagínate que yo tengo un residuo peligroso que genere calor, ¿ok? Que genera exotermia, y yo tenga un residuo peligroso que sea sensible al cambio de temperatura. ¿Qué quiere decir sensible? Que al mínimo variación de temperatura, ese residuo pueda reaccionar o puede inflamarse. ¿Ustedes creen que esos dos productos son, o esos dos residuos son compatibles? Definitivamente que no. ¿Ok? Definitivamente que no. Por eso, básicamente, nosotros tenemos que ver estas hojitas de aquí, que son los datos de seguridad. ¿Ok? Y en esas hojitas de seguridad tenemos estos dos tipos de pictogramas. O muchas veces solamente se encuentran que el rombo NFPA nada más. Pero también tenemos el sistema globalmente armonizado. ¿Ok? Y nosotros tenemos que ver dentro del rombo NFPA cuál es su nivel de reactividad, ¿ok? Y su nivel de inflamabilidad básicamente, y compararlas con los demás productos o con los demás residuos. Entonces, nosotros tenemos que cerciorarnos y tenemos que ver que ningún residuo con otro sean reactivos, ¿ok? Porque si no se va a generar un siniestro. ¿Y cómo es que yo controlo eso? ¿Cómo es que yo hago que mi personal entienda ese tema? Entonces, nosotros simplemente, ¿qué es lo que podríamos hacer ahí? Una matriz de compatibilidad después de haber hecho nuestra caracterización de residuos sólidos, ¿ok? En nuestra caracterización de residuos sólidos también debemos de tener un acápite donde diga la compatibilidad de nuestros residuos. O sea, que me diga que residuo A con residuo B pueden ser almacenados en un mismo ambiente, ¿no? O pueden ser almacenados a menos de 1 metro de distancia, ¿no? O tipo B con tipo C no son compatibles, tienen que estar almacenados, no sé, pues, a 2, 3, 4, 5 metros de distancia. Entonces, eso a ti te va a permitir poder organizarte dentro de tu almacén de residuos peligrosos. ¿Ok? Listo. Continuamos. El inciso C. Dice, contar con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje acondicionados y apropiados según corresponde. Ok, este inciso es un poco abierto. ¿Ok? Básicamente se tiene por estándar que dentro de los residuos, bueno, dentro del almacén de residuos peligrosos, tú tengas a bien tener un sistema de contención que contenga o sea capaz de contener el 110% de la capacidad de tu recipiente más grande. ¿Ok? ¿Por qué motivo se hace eso? Porque al haber cualquier tipo de derrame, obviamente eso lo va a contener. Acá podemos ver que hay un sistema de contención. En caso de algún derrame, esto quede confinado aquí y pueda ser nuevamente recuperado para ser dispuesto. ¿Ok? ¿Y por qué 110%? Porque si ponemos a la misma altura, no va a haber un grado de variabilidad donde se vea el desnivel y simplemente el líquido va a estar al reboce, casi al reboce, casi al reboce. Entonces, es un tema de seguridad ese 10%. Ahora, dice, contar con sistemas de impermeabilización. Consulta, caballeros. ¿El concreto es un sistema de impermeabilización? ¿Ustedes qué me dicen? Pregunta, muchachos, pregunta del millón. ¿Ustedes creen que el concreto es un sistema de impermeabilización?
Ya, sí, 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 le acaba de despulido. Claro, es exacto. Muy bien, mi estimado Richard. 20. Acuérdese que la impermeabilización, sí, el concreto sí es un sistema de impermeabilización, pero ¿qué pasa si yo lo dejo así nada más todo, sin pulir? Porque así como dice nuestro amigo Richard. Cuando es pulido, crea como una especie de capa cristalizada, donde realmente no sume ningún tipo de producto acuoso, ningún tipo de aceite. Pero si está pulido, ahí básicamente sí, sí, se genera ahí como una especie de capa. Entonces, al momento que ustedes hagan sus almacenes, procuren que hagan ese tipo de pulidos. Y aparte, ¿ok? Muchas otras empresas, por lo general las que trabajan con aceites, pueden generarle o pueden colocarle geotextil, ¿no? En caso de que no tengan un suelo impermeabilizado, pueden ponerle geotextil o al suelo con concreto le suelen pasar una capa de material Sika, ¿ok? Es un polímero que se pone una capa, una lámina de ese polímero y se hace como una especie de lámina y ahí lo impermeabiliza, ¿ok? Esto con la finalidad de que los productos peligrosos no entren en contacto con un factor ambiental importante que es el suelo, ¿ok? Seguimos. Contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de maquinarias y equipos según corresponda, así como el desplazamiento del personal de seguridad o emergencia. Los pisos deben ser de material impermeable y resistente. Ojo, ustedes en la imagen pueden ver un almacén de residuos peligrosos. Ahí los pasillos están notoriamente eh, separados, por así decirlo, notoriamente fijados, ¿no? Podemos ver su sistema antiderrame muy bueno, con sus rejillas. Pero al momento de que hay un incendio o al momento de que hay una emergencia, estos pasillos que ustedes pueden ver en la fotografía son muy, muy efectivos. Ahora, ¿qué pasa con un almacén de residuos peligrosos en Perú? Porque eso definitivamente no está en Perú. Todos los aceites están encima de otros, todos los materiales están por arriba del metro 80, 2 metros encima, no están asegurados, los paneles no están asegurados. ¿Y qué pasa si es que hay un terremoto, o hay un incendio, o hay una explosión dentro de ese almacén? Simplemente las salidas quedan bloqueadas. Entonces, este acápite nos dice que permitan el paso de maquinarias y equipos, así como el desplazamiento del personal de seguridad o de emergencia. ¿Quién es su personal de seguridad de emergencia? Bomberos, sus brigadistas, ¿no? Sus profesores de seguridad, etc. Entonces, dentro de su almacén de residuos sólidos peligrosos, ese tipo de vías tiene que estar libre y tiene que estar señalizada, ¿ok? Señalizada que tiene que tener su sendero, tiene que estar pintado, tiene que haber una señalética que diga salida, ¿ok? Si es que hay trabajos nocturnos, se tiene que tener la iluminación correcta y apropiada, sus luces de emergencia, su señalización fotoluminiscente, etcétera, ¿ok? Sigamos. En el caso de almacenes de residuos que generen gases volátiles, ¿ok? Está haciendo la aclaración, se tendrá que en cuenta las características. A ver, perdón, un segundito. Ya, perdón. Sigamos. En caso de almacén de residuos que generen gases volátiles, se tendrá en cuenta las características de almacén establecidas en el IGA. Según esto, deberá contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible. A ver, ¿qué tipo de residuos pueden generarme este tipo de gases o este tipo de vapores? ¿Tienen alguna idea usted? Ustedes, señores, a ver, díganme, de repente hay algún material que genere este tipo de gases.
A ver, ¿qué tipo de residuos pueden generar este tipo de vapores? Ok. Residuos de gases de amonio, por ejemplo, ¿no? De amoníaco, ¿no? Recipientes de amoníaco. Estos generan este tipo de vapores. Entonces, el amoníaco, cuando tiene una concentración mayor a los 500 ppm, ya se vuelve tóxico e inflamable. ¿Ok? A los 32 ppm es un rango aceptable para trabajar en ese tipo de ambientes. Pero si se pasa de ese tipo de concentración, ya es nocivo y explosivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te dice este acápite, este inciso? Te dice que tengas detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible. Entonces, en cuanto superen la concentración mínima o límite máximo permisible, esta alarma va a sonar y tú sabes que ya hay peligro, ¿ok? Bueno, en el tema, por ejemplo, del amoníaco, ¿cómo es que uno se da cuenta? Porque el amoníaco cuando está a una concentración mayor a 500 tiene un olor como que a orina o una orina muy fuerte, ¿ok? Cuando ustedes estén en ese tipo de almacenes y tengan ese tipo de olores, entonces el límite máximo permisible ha sido sobrepasado y tienen que salir inmediatamente de ese almacén, ¿ok? Independientemente del tipo de residuo que ustedes tengan, ustedes tienen que ver la hoja de seguridad y la ficha técnica del producto, que ahí también nos indica el almacenamiento de tal producto, las condiciones que debe de tener y si se genera algún tipo de gas contaminante. Y respecto a eso, ustedes van a hacer ya el sistema de detección de gases o si solamente se considera necesario un extractor o simplemente ventilación natural. ¿Ok? Mm, a ver, permítanme. Ya, ok. Entonces, otra de las partes muy importantes que ustedes deben de tener en cuenta son las consideraciones de la señalética, ¿ya? ¿Ok? La señalización. Muy aparte de la señalización que yo les estoy mostrando en la pantalla, ¿ok? Aparte de sustancias venenosas, de no fumar, sus elementos de emergencia, sus salidas, eh, hay otro muy importante que es el etiquetado de los productos peligrosos, bueno, de los residuos y de la señalización por clasificación dentro de su almacén de residuos peligrosos. Ustedes deben de identificar y de tener una hoja de seguridad al costado de cada elemento peligroso que ustedes puedan almacenar. ¿Por qué? Porque puede causar o puede haber cualquier accidente y la persona debe de tener a la mano un manual de cómo reaccionar. Entonces, en el capítulo, a partir del capítulo 6 de las hojas MCDS, nos dan las metodologías o los procedimientos de respuesta a emergencia para cada tipo de emergencia, ¿no? Si es por contacto a la piel, contacto con los ojos, con alguna mucosa, ingestión, inhalación, etcétera. ¿Ok? Debe tener grandazo el nombre del producto, debe tener su hoja de seguridad al costado y las señaléticas que ya yo les estoy comentando y les estoy mostrando en la pantalla, ¿no? Es contar con señalización en lugares visibles, ¿ok? Y para esto también tenemos una norma técnica que es la 399, que es la norma técnica de señalética de seguridad, que básicamente nos explica el por qué la señalización de emergencia o las señalizaciones informativas son verdes, por qué las señalizaciones de obligación son azules, por qué las señalizaciones de advertencia son amarillas con negro, ¿no? Y los equipos de respuesta a emergencia son blancas con rojo, etc. Entonces, en la norma técnica 399 nos explica todo ese tema. Nos explica por el dimensionamiento de nuestro almacén, qué tan grande tiene que ser nuestra señalética, a qué distancia máxima la puedo poner, ¿no? Nos explica toda esa variedad de cositas que nosotros debemos de tener en cuenta antes de poder implementar cualquier señalética, ¿ok? Contar con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y equipos de acuerdo con la naturaleza y peligrosidad del residuo. Ok, a ver,
Consulta. Si yo tengo un almacén de, digamos, de aceites, claro, de almacén de aceites, y se incendia ese almacén, un sistema de rociadores de agua sería lo correcto. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Agua presurizada para un incendio de aceites, un incendio tipo B. Los leo, muchachos. A ver. Ya. A ver, Richard. Listo, Richard. ¿Quién más? ¿Quién me dice? ¿Es correcto o no es correcto tener un sistema de agua presurizada dentro de un almacén de residuos de aceites? Y en caso de que haya un incendio, si es efectivo o no. Ya, por el momento Richard acá que responde. A ver, muchachos, ¿quién nada más? Ya. Muy bien, Yuri. Muy bien. Bueno, veo que no hay no hay más participaciones. Están en lo correcto el señor Richard y el señor o señorita Yuri. Yuri ya pasa. Discúlpame si se me va. Eh, joven, ok. discúlpame, Yuri. Entonces, nosotros vamos a ver una pequeña clase de resumen de tipos de fuego. ¿Ok? Tipos de fuego. ¿Cuántos tipos de fuego tenemos? Tenemos 5 tipos de fuego. Tipo A, tipo B, tipo C, clase D y clase K. ¿Ok? En clase A, ¿qué tenemos? Todo lo que son materiales combustibles sólidos. ¿Ok? Papel, cartón, plástico, madera. ¿Ok? Todo lo que es sólido. Material combustible sólido. Esos son los ejemplos. Los fuegos clase B. ¿Ok? Tenemos a los aceites y tenemos a las grasas minerales. ¿Ok? Minerales. Apréndansela bien. Como por ejemplo los lubricantes de los vehículos, tenemos las grasas vehiculares industriales, tenemos la gasolina, tenemos el petróleo, ¿no? Tenemos esos tipos de hidrocarburos. ¿Ok? El tipo C son aparatos eléctricos energizados. ¿Ok? Y esa es una palabrita clave. Aparatos eléctricos energizados. Porque ahora yo les digo, ¿por qué les hago hincapié en ese tipo de cosas? Por ejemplo, mi computadora en la cual yo les estoy hablando es un aparato eléctrico energizado. ¿Qué pasa si yo lo desenchufo? La computadora ya deja de ser, bueno, en este caso el fuego ya deja de ser una clase C y se convierte en clase A, porque es un material combustible sólido. El hecho de que esté desenergizado ya lo pone o lo clasifica en un fuego tipo A. Pero si la computadora está encendida, está conectada y se está incendiando, entonces nosotros necesitamos un tipo C. Estamos frente a un fuego tipo C. ¿Ok? El tipo de fuego clase D. La D son metales combustibles. Tenemos el zinc, tenemos el magnesio, ¿ok?
Por lo general, este tipo de incendios, este tipo de fuegos no son muy comunes. ¿Dónde es que más se ven este tipo de incendios? Se ve en metalmecánicas, se ve en fundidoras, ¿no? Que manejan este tipo de materiales. No es muy común un tipo de en estos tiempos. Perdón, en la ciudad. ¿Ok? Y al final tenemos el tipo de fuego clase K. ¿Ok? Clase K, porque K es kitchen, cocina en inglés, ¿ok? Entonces, nosotros estamos frente a un incendio clase K cuando hablamos de aceites y grasas vegetales, aceites de cocina, mantecas, etcétera, cosas que tienen que ver con la cocina, ¿ok? Ahora, en el ejemplo que les di, en el almacén de aceites usados, ¿ok? De aceites, obviamente estoy hablando de aceites industriales, de vehículos. Estamos hablando de de un material, perdón, de un fuego tipo B. Entonces, como dice nuestro amigo Richard, exactamente los tipos de clase, los fuegos de tipo clase B se tienen que apagar con polvo químico seco o, en su defecto, si es que tienen mayor presupuesto, con un agente extintor de espuma. ¿Por qué? Porque el método de extinción del fuego que utilizan ese tipo de extintores es la sofocación. ¿Ok? Cuando nosotros lanzamos agua, estamos enfriando. Cuando nosotros lanzamos polvo químico seco o lanzamos espuma, estamos asfixiando. Ustedes saben que para que se haya y se concretice el fuego, tienen que haber tres factores fundamentales. ¿Ok? Tiene que haber calor, tiene que haber combustible y tiene que haber oxígeno. Entonces, si nosotros le quitamos una de esas cosas al fuego, simplemente se extingue. En este caso, los PQS y los sistemas de extinción de fuego a base de espumas hacen el tema de sofocación, ¿ok? Están sofocando al fuego, le están quitando el oxígeno, por tanto, eso se extingue, ¿ok? Bueno, esa ha sido una clase al paso de teoría del fuego, que eso lo vamos a hablar en otra capacitación de respuesta de emergencia, ¿ok? A mí me emociona un poco hablar de este tipo de temas porque quien le habla es bombero voluntario del Perú y este tema es harto conocido por el cuerpo. ¿Ok? Y eso lo vamos a tratar en otro tipo de capacitación. ¿Ok? A ver, seguimos. Y por último, consideraciones de diseño H y el inciso H y el inciso I. Dice, contar con sistemas de higienización operativos y otras condiciones establecidas en las normas complementarias. ¿Ok? Normas complementarias todavía no las tenemos, pero podemos ceñirnos a normas complementarias internacionales. ¿Ok? Que por lo general no se dan en las industrias, por lo general digo, no todo, sino por lo general, no se dan en las industrias por su alto costo. ¿Ok? Por altos estándares que tienen los países tanto europeos como americanos. No es muy factible en las empresas realizar ese tipo de consideraciones, ¿ok? Pero sí, sistemas de higienización operativos, ¿no? Un sistema de limpiado constante o de mantenimiento del lugar, del ámbito donde se van a almacenar este tipo de residuos peligrosos, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice el decreto legislativo 014-2017 con respecto a los plazos de almacenamiento de residuos peligrosos? ¿Cuánto tiempo nosotros podemos almacenar este tipo de residuos? Ahí vamos a leer un poco. Los residuos sólidos peligrosos no podrán permanecer almacenados en instalaciones del generador, obviamente de la empresa, por más de 12 meses, ¿ok? Por más de un año tú no puedes almacenar tus residuos peligrosos, ¿ok? No puedes hacerlo. ¿Está bien? Para este tipo de residuos peligrosos existen los famosos rellenos de seguridad. Los rellenos de seguridad son instalaciones, en algún momento y en otra capacitación hablaremos también de diseño de este tipo de estructuras. Son ambientes que están obviamente controlados, diseñados básicamente para que no haya ningún tipo de perjuicio para un almacenamiento a largo plazo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de estructuras que no tienen ningún riesgo, por así decirlo, ningún factor ambiental,
Llámese factor ambiental, el suelo, el aire, el agua, ¿ok? A largo plazo. Dice, con excepción de aquellos regulados por normas especiales o aquellos que cuenten con plazos distintos establecidos en los IGAS, ¿ok? En sus instrumentos de gestión ambiental. Por X motivos y bajo sustento técnico, ustedes tienen que argumentar por qué ustedes van a tener que almacenar sus residuos sólidos por un mayor plazo que los 12 meses, ¿ok? Bien, señores, básicamente eso han sido las consideraciones de diseño de almacenamiento de residuos, ¿ok? El almacenamiento inicial, intermedio y central dentro de una empresa de cualquier tipo de actividad, ¿ok? Menos, ya me acordé que la pregunta nos hizo su compañero acerca de la almacenamiento y segregación de residuos sólidos hospitalarios, que es la resolución ministerial 1295-2018 del MINSA, ¿ok? Esa es, mi estimado, a ver, alguien me preguntó por ahí cuál era el tipo de almacenamiento. Ah, está un poquito lenta mi máquina, disculpen, por favor. Por ahí alguien me preguntó acerca de los residuos. Es la resolución ministerial 1295-2018 del MINSA, ya recordé. ¿Ok? Esa es, mi estimado, al que me haya preguntado. Muy bien, hasta aquí, señores, queda este pequeño curso de diseño de estructuras de almacenamiento de residuos sólidos. En otra capacitación vamos a hablar acerca ya de rellenos sanitarios, de los botaderos, ¿no? La realidad en la que están en la que están, si no son todas, la mayoría de las municipalidades a nivel nacional. Y básicamente, estas son las consideraciones que ustedes deben de tener claves en su sistema de gestión ambiental de sus empresas. ¿Ok? A ver, señores, ahora sí, viene la ronda de preguntas. Vamos a ver qué otras dudas tenemos. Si no las tenemos, se las resuelvo. Si es que no la tenemos a la mano, la resolvemos entre los dos, no hay ningún problema. Lancen las preguntas, muchachos. A ver, Rosita, si me ayudas por ahí, de repente hay preguntas en el Facebook. Hola. A ver, chicos, me lanzan sus preguntas, por favor. Rosita, mira si por favor tenemos preguntas en el Facebook. Ya, a ver, la asistencia, ya. Listo, dice Yuri, para hacer los reportes de generación de residuos como se hace en el campo no municipal, ¿es mediante Sigersol? Mira, recientemente, bueno, la ley, la 1278 y la 014 de 2017, bueno, salieron obviamente, ¿no? En el 2017, pero Sigersol no estuvo habilitado. Recientemente, este año, está habilitado el Sigersol. Entonces, cualquier gestión y declaración que se haga de las empresas tiene que hacerse a través de esta entidad. ¿Ok? Eso sí contesta tu pregunta, Yuri. Richard dice, para poder determinar entonces los tipos de envases y su capacidad deben de realizar la caracterización. Exacto, Richard, y eso ahí quiero hacer hincapié, gracias por la pregunta. Acuérdense que no necesariamente los residuos, perdón, los tachos de residuos, de acopio de residuos sólidos, tienen que ser de metal. Yo les explico por qué. Por ejemplo, en el tema de residuos sólidos orgánicos, al momento que tú almacenas residuos sólidos orgánicos en un tacho de fierro, y dependiendo del lugar en donde tú te encuentras, si de repente estás en la costa, tú vas a tener un fenómeno que se llama la lixiviación, ¿ok? La lixiviación es un tipo de líquido que precipita al fondo del tacho de fierro y lo carcome. Y en 2 o 3 meses
Tu tacho bonito que lo habías pintado de metal, simplemente deja de servir. Ahora, otro ejemplo, el que pusimos al inicio. Residuos metálicos, ¿no? Tu barril ahí grande de metal y le añades, imagínate que sea un taller mecánico, ¿no? Grande. Imagínate que lo llenes de puro pedacito de metal y puros pernos y lo llenes. Imagínate la cantidad y el peso que van a necesitar, perdón, el peso que se va a generar ahí y eso definitivamente no va, ¿ok? Ahí también determinas la frecuencia con la que tú tienes que recoger ese tipo de residuos. Ahí también vas a ver el planeamiento de tu residuo en tu mapa de recojo. Vas a poner la frecuencia con la que se va a recolectar ciertos residuos. ¿Ok? Eh, Joana Padilla dice, ok, dice, los residuos como mascarillas, guantes de ahora la industria están generando, se deben cerrar los tachos rojos y ponerlos a reino de seguridad. Eh, bueno, eso sí debes de considerarlo, eso sí se considera en tu plan COVID, ¿no? En la 448 te indica que debes de tener tus contenedores especiales, pero eh, si no estás segura de que realmente las personas que están en tu empresa están contagiadas, porque obviamente cuando vas a hacer una reincorporación o un retorno al trabajo de tus trabajadores, estás asegurándote previamente con su declaración jurada y sus análisis de descarte COVID, que no tienen COVID, entonces por lo general no tienen que ser almacenados como productos peligrosos, ¿ok? Salvo haya la sospecha de que uno de los trabajadores que ha desechado su mascarilla se tenga COVID, ¿ok? Richard dice, los lineamientos y consideraciones para los almacenes los da la ley, pero el tema de diseño como material de concreto, rejas de cierro, según las fotos, las hace un ingeniero civil o me equivoco. Bueno, básicamente el tema de construcción civil, obviamente sí lo ve el ingeniero civil, pero tú como especialista en medio ambiente tienes que darle las pautas. Por ejemplo, como ya te dijo en la pauta E, si no me equivoco, si es que existen vapores peligrosos, obviamente que no vas a tener una construcción que no tenga ventilación natural, ¿no? Vas a tener, vas a tener que decirle a tu ingeniero civil, ¿sabe qué? Necesito que sea un área ventilada, necesito que sea un área iluminada, necesito que tenga unas canaletas de contención de derrames, etcétera. ¿Ok? Y los materiales son variados. No hay ningún problema con eso. No hay ninguna, como les especifiqué al inicio, no hay ninguna norma técnica que te indique el tipo de material con el que tú tengas que emplear. Sí hay un estándar que te diga que tienes que impermeabilizar. O sea, tienes que impermeabilizarlo, pero el tema con qué no te especifica. Entonces, es una especie de estándar. ¿Ok? Dice Yuri, ¿cada cuánto tiempo se hace la caracterización de residuos? Eso se tiene que elaborar antes del diseño de tu sistema de gestión ambiental. ¿Ok? Cuando tú vas a hacer, por ejemplo, vas a hacer tu presupuesto para tu sistema de gestión de residuos sólidos, tú a tu gerencia le tienes que dar cuántos tachos vas a necesitar, tienes que darle de qué dimensiones tienes que dar, porque ojo, si en tu caracterización te dice que solamente generas, por ejemplo, solamente generas al día o a la semana 200 gramos de residuos, no sé, metálicos, ¿vas a poner un tacho de 200 litros ahí? Definitivamente no. O si te dicen que en un área de tu empresa vas a generar 230 kilos de madera de residual en tu área, ¿vas a poner igual el mismo tacho? No. Entonces, eso tienes que hacerlo antes. Ahora, si es que hay algún tipo de cambio en el proceso, claro, en el proceso de tu empresa, que eso va a implicar mayor generación, entonces ahí tienes que reconsiderar y evaluar. No hacerlo de nuevo, sino reconsiderar la evaluación en esa área. ¿Ok? Para que haya una buena gestión. Dice, ¿quiénes son los encargados de tratar los residuos hospitalarios? Ok.
Este tipo de empresas se llaman empresas operadoras de residuos sólidos. Antes se le llamaba empresas prestadoras de servicio de residuos sólidos, ¿ok? Las EPSRS, ¿ok? Entonces, este tipo de empresas deben de estar registradas en Digesa o en NAM, ¿ok? Deben de tener un registro. Estas empresas tienen las condiciones necesarias y los ambientes necesarios para transportar, tratar y disponer correctamente ese tipo de residuos, ¿ok? Y eso a ti te dan una constancia, ¿ok? Que es el manifiesto. Entonces, ese manifiesto es un papelito que al momento que te inspeccionan, al momento que te fiscalizan, tú entregas ese papel y ese papel está diciéndole a la autoridad que tú efectivamente estás segregando, perdón, estás haciendo una disposición correcta de tus residuos hospitalarios. ¿Ok? Listo. A ver, si hay una otra pregunta, muchachos. A ver, Rosita, no sé si me copias. Rosita. Listo, Richard, para servirte. HP, no sé si te quedó claro, HP. No sé. A ver, vamos a mirarte el nombre. Héctor Paredes, ¿de repente eres? Ok, a ver, Rosita. Rosita, ¿estás? ¿Sí estás? Sí, Ok. ingeniero. Ah, ya, ok, Rosita, no me abandones, por favor. A ver, foro de preguntas. Estas son las preguntas que están en Facebook, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya, correcto. A ver, vamos por la primera. Ingeniero, una pregunta. En el caso de una obra de construcción, la bolsa de cemento es residuo peligroso. ¿Cómo sería su disposición final? Residuo peligroso, básicamente, no se considera como un residuo peligroso, porque no tiene ninguna de las características que determina, pero el hecho de que tiene el polvillo, que tiene, ¿cómo se llama este material? Sílice, sí genera un riesgo para los trabajadores, ¿ok? Pero eso estamos hablando ya más de un tema de seguridad ocupacional que de medio ambiente, ¿ok? Porque no está afectando a ninguno de los factores ambientales. O si es que la bolsa de cemento ha tenido contacto con algún tipo de hidrocarburo, algún aceite, algún elemento peligroso, ya de por sí se considera peligroso porque ya está contaminado. Pero la bolsa de por sí no es considerado material peligroso, salvo el tema del polvillo de sílice, que eso sí te va a causar una silicosis a largo plazo. Debes de tener bastante cuidado. ¿Ok? Pregunta 2. Ingeniero, buenos días. En cuanto a los residuos de construcción de la obra, ¿de qué manera se podría seleccionar? A ver, si te refieres a los escombros, si te refieres al material de, no sé, ladrillos, concreto, tú tienes que entrar en comunicación con tu municipalidad. Ah, ok. Ahí se pinció. Tienes que entrar en contacto con tu municipalidad para que te indiquen las concreteras autorizadas dentro de tu sector o dentro de tu ámbito geográfico. ¿No? La municipalidad te debe decir, ¿sabes qué? Tienes que botar tu concreto aquí, ¿ok? Salvo hay alguna entidad privada o algún dueño de alguna propiedad que te compre esos escombros, porque sí las hay. Sí hay algunos propietarios donde su terreno está desnivelado y para poder nivelarlas te pide ese tipo de relleno, ¿ok? Te, te aconsejaría que vayas por la segunda opción, porque eso es una manera de comercializar tu residuo. ¿Ok? Tercero, ¿qué tipo de residuos destina en los llamados microrellenos? Y si el uso de estos microrellenos no están en contra de la normativa vigente. Microrellenos. Básicamente esa figura no existe en la ley. Esa figura no existe. Es como si yo te dijera, ¿no? Trujillo tiene un botadero controlado, ¿no? O sea, un botadero es un botadero.
No está ni controlado, ni medianamente controlado, ni bien controlado. O sea, es un botadero. No tiene ningún sustento técnico, ningún diseño ingenieril para poder almacenar los residuos de la población. Pero en cuanto a los microrellenos, no entiendo muy bien esa pregunta, pero si básicamente te refieres a los almacenamientos temporales de los residuos de alguna municipalidad, no tiene ninguna normativa vigente. No existe normativa para microrellenos, no hay esa definición en la legislación. Es en base al plan de incentivos de la meta 3. La pregunta 4 no entiendo. Por favor, de repente ha habido un error de tipeo. Rosita, ayúdame en la 4, por favor. Dice, en base al plan de incentivos... Ah, ok. Se elimina la pregunta 3, 4, ok, sube. ¿Qué tipos de equipos industriales debería utilizarse en una planta de residuos? Bueno, mira, básicamente, para que tú tengas una planta de residuos, una planta de, si me dices de tratamiento, si son aprovechables, no aprovechables, si es una planta de comercialización, básicamente vas a necesitar un separador de materiales aprovechables y no aprovechables, comercializables, no comercializables. Debes de segregarlo según la norma técnica que ya te comenté, porque ahí básicamente te va a dar una pauta para que puedas reaprovechar esos materiales. Vas a necesitar trituradora para los materiales plásticos, vas a necesitar trituradora de repente para materiales vidrios, vas a necesitar, por ejemplo, en los materiales, por ejemplo, como las llantas, vas a necesitar desfibriladores, vas a necesitar trituradoras, básicamente ese tipo de equipos, ¿ok? Pregunta 5. En concreto y en algunos casos, la arcilla son usados en sistemas de impermeabilización. Claro, el concreto sí es un tema, es un posible impermeabilizante, siempre y cuando sea pulido, obvio. Y la arcilla, bueno, la arcilla, hasta donde yo sé, tiene propiedades absorbentes, pero no es un tema de impermeabilización. O sea, tienes el riesgo ahí de que pueda absorber algún tipo de material peligroso y pueda penetrar en algún factor ambiental, pero el concreto pulido en sí se puede utilizar. Diferencia de color de contenedores con minería y construcción. Si existe alguna diferencia, no, porque la norma técnica es para todos. La norma técnica, la 059, la 095, perdón, 055, nos dice que ese tipo de segregación es independiente, sea el ámbito municipal y no municipal. Simplemente hay esos dos tipos de clasificación para la segregación de residuos sólidos. Ámbito municipal, ámbito no municipal. ¿Ok? Listo. Yo creo que con eso... Otra más. Ah, ok, todavía. Seguimos. A ver, ¿qué más? Para el manejo de residuos peligrosos hospitalarios, ¿qué normativo debo basarme? Ok, como les dije a su compañero más adelante, la normativa es específica. Tenemos la resolución 1295-2018 del MINSA. ¿Ok? No sé si puedes escribirlo ahí, Rosita. Es la resolución ministerial RM 1295-2018. ¿Ok? Del MINSA. Ahí te dice residuos clase A, residuos clase B, residuos clase C, y hay subdivisiones, ¿ok? Del MINSA, exacto. Esa es la normativa que se tiene que hacer el llamado para residuos hospitalarios. Ese es todo un tema de otro curso, también es bastante amplio, no lo he tocado básicamente porque me he centrado en el tema más de industria, de empresas, que es donde más laboran aquí nuestros compañeros, ¿ok? Bien, si no hay otra pregunta, otra duda, murmuración, chisme, nos pasamos a retirar y espero que les haya gustado, espero que haya sido bastante nutritivo para ustedes.
Espero que se hayan entretenido también aquí con la ponencia. Particularmente me gusta hacer las ponencias bastante animadas, bastante humorísticas, bastante amenas, para que podamos compartir la experiencia que podamos tener en este tema, ¿no?